En el vasto tapiz de relatos y enseñanzas que encontramos en la Biblia, el libro de 2 Crónicas se destaca por su rica narrativa sobre las reformas y caídas del reino de Judá. Este libro, que a menudo se pasa por alto, nos ofrece una ventana fascinante a la historia de un pueblo que luchó por mantenerse fiel a sus convicciones en medio de desafíos persistentes. Prepárate para un viaje épico a través del tiempo, donde reyes, profetas y el pueblo de Judá se enfrentan a decisiones que definirán su destino. Comenzamos con la historia del rey Salomón, un monarca cuyo reinado inició con gran promesa. Con la construcción del majestuoso templo de Jerusalén, Salomón se convierte en un símbolo de sabiduría y esplendor. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que sus debilidades personales comiencen a afectar su liderazgo. La búsqueda de alianzas políticas y el matrimonio con mujeres extranjeras lo conducen por un camino de idolatría, desviando al pueblo de Judá de su devoción exclusiva a Dios. Esta dualidad en el reinado de Salomón actúa como un preludio a las luchas que enfrentará la nación en los años venideros. A medida que avanzamos, 2 Crónicas nos presenta una serie de reyes que, en su mayoría, luchan por equilibrar el poder con la rectitud. Algunos, como el rey Asa, se destacan por sus esfuerzos en implementar reformas religiosas, eliminando ídolos y restaurando la adoración en el templo. Asa, con su fervor por hacer lo correcto, nos muestra el poder de la reforma pero también las consecuencias de la desobediencia. Su inicial devoción se ve empañada por decisiones imprudentes, como cuando recurre a alianzas extranjeras en lugar de confiar en el apoyo divino. El libro de 2 Crónicas no es solo un registro de hechos históricos, sino una reflexión profunda sobre la naturaleza humana. A través de sus relatos, vemos cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden ser la caída de incluso los líderes más prometedores. Un ejemplo notable es el rey Usías, quien, después de años de éxito, sucumbe a la arrogancia, intentando usurpar las funciones sacerdotales, lo que le lleva a una trágica consecuencia, la lepra. Estos relatos no solo nos presentan las caídas, sino que también destacan momentos de redención y esperanza. La historia de Ezequías es particularmente inspiradora, ya que se embarca en una misión para restaurar la pureza del culto en Judá. Bajo su liderazgo, el pueblo experimenta un renacimiento espiritual, un ejemplo de cómo el verdadero arrepentimiento y la reforma pueden traer renovación. A medida que continuamos navegando por las páginas de 2 Crónicas, nos encontramos con una figura que ilumina el oscuro panorama de la historia de Judá, el rey Josías. Su reinado es uno de los puntos culminantes del libro, marcado por un profundo deseo de regresar a la ley de Dios. Desde muy joven, Josías demuestra una dedicación inquebrantable a su fe, y su entusiasmo por las reformas religiosas se convierte en una inspiración para su pueblo. Bajo su liderazgo, se redescubre el libro de la ley en el templo, un hallazgo que enciende un fuego de renovación espiritual en todo el reino. Con valentía y determinación, Josías derriba altares paganos y restaura el templo, un acto que simboliza el regreso del pueblo a sus raíces espirituales. Su historia resuena a través de los siglos como un recordatorio del poder de la juventud comprometida y la importancia de volver a los principios fundamentales en tiempos de crisis. Sin embargo, el camino de Judá no está exento de obstáculos. A medida que los reyes sucesivos se enfrentan a las fuerzas internas y externas, vemos cómo la arrogancia y el alejamiento de la ley de Dios conducen inevitablemente al declive del reino. Manasés, uno de los reyes más notorios, lleva a Judá a una era de oscuridad espiritual con su apoyo a la idolatría y prácticas abominables. Sin embargo, incluso en su historia, encontramos un rayo de esperanza, ya que en sus últimos años, Manasés experimenta una transformación personal, llevándonos a reflexionar sobre la posibilidad de redención incluso para los más descarriados. La historia de 2 Crónicas nos muestra que, aunque los líderes pueden fallar, la fidelidad de Dios permanece constante. A través de profetas como Jeremías, el pueblo recibe advertencias y llamados al arrepentimiento, recordándoles que siempre hay un camino de regreso. Estos relatos no solo son lecciones para el antiguo Israel, sino que resuenan en nuestras vidas actuales,
hablándonos sobre el valor de la humildad, la importancia de la reforma genuina y el poder transformador del arrepentimiento. Mientras exploramos las narrativas de reyes y profetas, es imposible no sentir una conexión con los desafíos que enfrentamos hoy. La lucha por mantener la integridad, el equilibrio entre el poder y la humildad, y la búsqueda de un propósito superior son temas universales que trascienden el tiempo. El libro de 2 Crónicas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a considerar cómo podemos aprender de los errores del pasado y a buscar siempre un camino hacia la renovación personal y colectiva. Ahora, mientras nos adentramos en los últimos capítulos de 2 Crónicas, el destino de Judá se cierne en un delicado equilibrio. Con Josías fallecido, la nación se enfrenta a un periodo de inestabilidad política y espiritual. Los reyes que le suceden son incapaces de mantener las reformas que él implementó, y poco a poco, el pueblo de Judá vuelve a caer en prácticas que los alejan de su fe ancestral. La amenaza de las potencias extranjeras se hace cada vez más inminente. Con los babilonios avanzando, el temor y la incertidumbre se apoderan del pueblo. Es un tiempo de grandes pruebas, donde la confianza en las promesas divinas se pone a prueba como nunca antes. Los profetas continúan levantando sus voces, llamando al arrepentimiento y a un retorno sincero a Dios, pero sus advertencias son mayormente desoídas. Finalmente, el reino de Judá sucumbe ante el imperio babilonio. La ciudad de Jerusalén es saqueada, el templo destruido, y el pueblo llevado al exilio. Este trágico desenlace, aunque devastador, no es el fin de la historia. En medio de la desolación, el mensaje de 2 Crónicas nos recuerda que la esperanza siempre persiste. La destrucción del templo y el exilio simbolizan el cierre de un capítulo doloroso, pero también el inicio de uno nuevo, donde el pueblo de Dios tendrá la oportunidad de reconstruir tanto su hogar físico como su identidad espiritual. El libro de 2 Crónicas concluye con una nota de esperanza. El decreto de Ciro, rey de Persia, permitiendo el regreso de los exiliados a Jerusalén, abre la puerta a la restauración. Este acto de liberación resuena como un eco de la promesa divina de nunca abandonar a su pueblo, incluso en sus momentos más oscuros. A través de todos los altibajos, 2 Crónicas nos ofrece una visión de la resiliencia humana y la fidelidad divina, recordándonos que, a pesar de nuestras caídas, siempre hay un camino hacia la renovación y la esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.